Capítulo número 11 del libro de los Salmos. Vamos a tomar la palabra del Señor allí en este hermoso salmo, donde dice la palabra del Señor: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, voy a predicar con la ayuda del Espíritu Santo acerca del tema el refugio del justo. Amén. Bueno, hermanos, en este espacio de familias, qué bueno nosotros podernos, hermanos, dedicar a considerar las necesidades que como familias tenemos, como hijos del Señor y como iglesia del Señor tenemos. Pues de algo sí estamos seguros, es que el Señor tiene el propósito de perfeccionar a su iglesia. Y no está pensando confundido tal vez acerca de la manera o el cómo lo hará, ni mucho menos nosotros lo estamos. Pues lo que el Señor ha establecido, lo que Él quiere hacer, sus propósitos, todos sus objetivos ya están plasmados en la palabra del Señor. Amén. Lo que nosotros tenemos que dejar por sentado es que esta iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia que lleva su nombre, tiene fundamento. Amén. Esta iglesia está fundamentada en principios basados en las Escrituras, principios divinos, no humanos, principios establecidos por Dios. Amén. Guiados por Dios, velados por Él. Aleluya. Esta iglesia está fundamentada en una verdad absoluta. Aunque los hombres dicen que no hay verdades absolutas, nosotros tenemos la única verdad que es absoluta. Jesucristo es la verdad absoluta. Estamos fundamentados, esta iglesia está fundamentada en la piedra angular. No seremos conmovidos. Esta iglesia está fundamentada en Jesús, que es la roca eterna de nuestra salvación. Nuestros principios están fundamentados en la palabra de Dios, fundamentados en las Escrituras, en las cuales se basan nuestras creencias y nuestra vida. No creemos en filosofías humanas, en principios humanos. Creemos en la eterna, gloriosa palabra de Dios. Amén. Y de acuerdo a su palabra, la palabra del Señor, nosotros entendemos, conocemos que Dios estableció el matrimonio como un estado sagrado. Lo estableció Dios, fue establecido por Él, no lo establecieron los hombres. Y Él espera de los cónyuges, esposo y esposa, que se conserven en fidelidad uno al otro, como Él es fiel a su iglesia y la iglesia es fiel a Él. El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado y establecido por Dios, y la familia es parte central del plan del Creador.
y lo es para el destino eterno de los hombres. Quiero repetirlo otra vez: el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado y establecido por Dios, y la familia es parte central del plan de nuestro Creador para el destino eterno de los hombres. Por eso nosotros no andamos por ahí vacilando, creyendo en pensamientos, ideologías humanas, si es posible, si no es posible, si el hombre puede ser facultado o no. Lo que está escrito, escrito está. Amén. De lo anterior claramente deducimos que el matrimonio es el fundamento de la familia y es fundamento de la sociedad y de la humanidad. Nosotros, hermanos, consideramos que el matrimonio proviene de Dios. Aleluya. Aunque en la sociedad y la dinámica social se han presentado a algunos otros estamentos o consideraciones en las que el hombre se desarrolla y se desenvuelve, y que a quienes aprueban y otros desaprueban, nosotros estamos claros en lo referente al matrimonio y la familia. Amén. Pero no podemos por esta razón desconocer que hay algunas otras dinámicas familiares que se presentan en la sociedad y que generan de alguna manera aspectos favorables y desfavorables a la hora de entender, de conocer el desarrollo humano. Socialmente se consideran algunos grupos familiares, los diferentes grupos familiares. Nosotros no estamos diciendo, no decimos que no los aceptamos, pues cotidianamente interactuamos y vivimos con ellos y en ellos, pero sí tenemos que aclarar y dejar establecido que el propósito de Dios fue una familia. Amén. Fue un matrimonio. Y aunque vuelvo y repito, la sociedad en sus dinámicas presenta otros tipos de dinámica familiar, nosotros consideramos que es la familia, el matrimonio, el que Dios ha establecido. En ese debe fundamentarse el desarrollo humano nuestro. Amén. Pero además de esta que socialmente se conoce como la familia nuclear, en la que aparece la figura paterna, la figura materna y los hijos, y que padre y madre son proveedores para los pequeños, hay otros grupos familiares. Pero es importante tenerlo en cuenta porque esta familia, que socialmente se llama nuclear o biparental, es la familia que Dios estableció y en la que Dios ha depositado su propósito. Pues Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que Él hace. Nunca hizo el Señor y hace cosas a la aventura. Siempre ha desarrollado o ha diseñado un propósito para todo lo que Él ha creado. Usted y yo, hermanos, tenemos un propósito en Dios. El que es común entre todos nosotros es la salvación. Pero independientemente, cada uno de nosotros tendrá un propósito que llevar a cabo de parte de Dios. Dependerá de nosotros si lo llevamos a cabo, si lo podemos cumplir. En ese diseño que el Señor dio inicialmente de familia, estableció principios. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer hincapié, hermanos, porque Dios a todo lo creado le puso principios. Absolutamente a todo. Y la familia no fue la excepción. Nosotros vemos en la palabra del Señor cuando Él establece la familia, que aunque Adán no tenía un padre biológico y Eva no tenía una madre biológica, Dios les dice por principio: dejará y se unirá. Porque es principio establecido por Dios. Y es el que nosotros hasta ahora seguimos y obedecemos. Dejar padre y madre y unirnos los hombres a las esposas y las esposas a los hombres en unión matrimonial para cumplir el propósito de Dios.
Y también cabe, hermano, resaltar que como familia en Dios también tenemos propósitos. Amén. Como familia, como iglesia tenemos propósitos. Dios los ha establecido en la palabra. Entonces, como esposos, nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones porque Dios así lo ha establecido. Y como padres también se tienen propósitos, se tienen responsabilidades porque Dios así lo ha establecido. Amén. Pero en el correr de los tiempos, en la configuración de la sociedad, se han presentado y se han dado otras dinámicas familiares. De hecho, la palabra presenta una multiplicidad de dinámicas familiares en las que nosotros nos basamos para poder aprender algunas cosas que son beneficiosas para aplicar en la vida, para aplicar en la familia, para aplicar en la iglesia. Otras que nosotros tenemos cuidado para no caer y tener el riesgo de cometer el mismo error y replicar lo malo y asumir o llevar las consecuencias que esos errores acarrearon. Por ejemplo, la familia que se presenta también en la iglesia y se presenta en la sociedad y en la Biblia es la familia monoparental. Y no voy a hablar ampliamente de eso, solamente voy a tocar algunos aspectos. Y es la familia en la que solamente hay una figura paterna o materna. Y la sociedad está llena de eso en la actualidad. De hecho, en la iglesia también tenemos familias con estas características. Pero cuando nosotros vamos a evaluar las condiciones en las que se desarrollan este tipo de familia, nos vamos a dar cuenta que hay desventajas, hay cosas que desfavorecen el desarrollo en la crianza, en la formación, en el cuidado, en la protección, en la manutención, es decir, en la provisión de quienes conforman dicho grupo familiar. También existe la familia adoptiva, donde por alguna situación biológica, natural o tal vez un accidente hay una privación de la posibilidad de concebir hijos. Entonces los padres, las parejas deciden tener un hijo adoptivo, pero no por el hecho de no ser un hijo biológico están libres de responsabilidades, pues al configurar la familia y permitir que haya un miembro como hijo, un rol de hijos dentro de la familia, adquieren las mismas responsabilidades que tienen como si fuera un hijo biológico. Hay familias sin hijos. En este tiempo, hermano, hay un fenómeno social importante y es que los nuevos matrimonios o la mayoría de las personas que se están casando en este tiempo no quieren tener hijos. Y hay quienes, bueno, son diferentes las razones, los motivos por las que no lo quieren hacer, pero entre ellas está, por ejemplo, la problemática social en la que se encuentra inmersa la sociedad hoy. Tantos factores desafortunados que pueden enfrentar los futuros hijos, las futuras generaciones. Entonces los padres deciden no tener hijos. Pero es importante aclarar que a pesar de que no haya un miembro como hijo cumpliendo el rol de hijo en la familia, no se llame familia, sigue siendo familia. Porque es que hay quienes tienen la mala interpretación o mala concepción de que si no hay hijos entonces no hay familia. No, si hay familia. Si hay familia, el esposo y la esposa son una familia sin hijos. Amén. Pero también está la familia de padres separados. Y es una relación frecuente en la actualidad. Todas estas relaciones son frecuentes. Pues en la relación de padres o las familias de padres separados, aunque están separados físicamente, la dinámica familiar se sigue presentando, pues los padres son proveedores. Alguno de ellos, cualquiera de las figuras es proveedor, el otro es cuidador. Entonces la dinámica, aunque no están ellos juntos por alguna circunstancia, no lo están, siguen siendo familia, pero son familias separadas, de padres separados. Está la familia compuesta. Esta familia compuesta se caracteriza por estar compuesta, valga la redundancia, por estar compuesta por varias familias nucleares. Es decir, que varios grupos de familia, esposo y esposa con hijos, viven o cohabitan con otros grupos familiares a la vez. Es un fenómeno social en la actualidad.
La familia extensa es la familia que se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia. Es decir, que esa familia extensa, la palabra importante aquí es crianza, es criada, los hijos son criados por otras personas que no son papá y mamá. En el caso de los padres que ambos trabajan, es un fenómeno social muy cotidiano, y es que el padre, la figura paterna y la materna están afuera trabajando, entonces el que cría a los hijos es el abuelo, la abuela, la hermana, una tía, un pariente cercano. Esa es la familia extensa. Está la familia reconstruida, que también es algo cotidiano, y es cuando el esposo y la esposa tienen una ruptura en la relación y de la relación queda hijo o hijos y deciden volverse a casar, y en esa relación cohabitan los hijos de ambos. Es una interacción allí entre hijos de la relación anterior con la relación actual. Es decir, que los hijos tendrán una madre diferente o tendrán un padre diferente, la relación de padrastros. Está la familia transicional, es aquella donde los miembros están distribuidos en diferentes lugares, no se han separado en el vínculo como tal, sino que por asuntos laborales, académicos, tienen que desplazarse. Pero entonces hay una mayor responsabilidad, porque en términos de desarrollo no van a ser efectivos esos vínculos que se necesitan. Bueno, hay algunas cosas implicadas allí que más adelante lo veremos. Está en la familia de acogida, es la familia en la que ese nuevo miembro que llega a conformar la familia no tiene un lazo sanguíneo, pero que llega por alguna situación y es acogido o acogida como otro miembro de la familia. Y todas estas cosas, hermanos, son importantes o sería importante tenerlas en cuenta y analizarlas, pero he considerado que hay algo mucho más importante tener en cuenta en todos estos tipos de familia que acabo de mencionar. Hay otros que la sociedad valida, pero nosotros no lo validamos, por eso ni siquiera los menciono. Lo importante de esto es que debemos tener en cuenta que se presentan en las familias algunas situaciones que no favorecen, y ya lo dije anteriormente, que la conformación de estos grupos familiares van a generar algunas afectaciones que no van a permitir o que dificultan más bien el desarrollo de la familia. Socialmente se conocen como familias disfuncionales, pero nosotros el término disfuncional en la mayoría, digo nosotros la sociedad, en la mayoría de las ocasiones lo interpretamos y lo aplicamos mal, el término disfuncional, pues el término no sugiere necesariamente que por no ser una familia nuclear no pueda establecer los vínculos efectivos o apropiadamente. Pero es importante tener en cuenta, conocer y de alguna manera entender qué es una familia disfuncional y qué características tienen. Las familias disfuncionales son esencialmente familias que fracasan a la hora de establecer dinámicas adecuadas que satisfagan las necesidades personales y sobre todo emocionales de sus miembros, entre las cuales se forman y se establecen vínculos en diferentes direcciones. Quiero leerlo otra vez. Las familias disfuncionales son esencialmente familias que fracasan a la hora de establecer dinámicas adecuadas que satisfagan las necesidades personales y sobre todo emocionales. Haciendo un paréntesis, hermanos, nosotros no necesariamente tenemos que entender o ver o dar por sentado que una familia está bien, adecuadamente bien o funciona porque está el padre y la madre y porque están los hijos y porque tienen una casa. Pues
el solo hecho o el hecho de que esté configurado, conformada de esa manera, no garantiza que las necesidades de los miembros de la familia sean satisfechos. Pues puede ser que dentro de la familia hayan cosas que no funcionen bien. Por ejemplo, voy a mencionar una antes de considerarla, por ejemplo, el maltrato. Puede que el padre sea el proveedor, un proveedor por excelencia, es decir, que no falte nada en casa. Pero si hay maltrato, no importa si la alacena está llena. No importa si el niño o la niña, el muchacho tiene todos los útiles, todo lo requerido para ir a la clase, a la universidad, si en la casa no funciona bien. Cosas importantes, aspectos importantes como el respeto, como el buen trato. Amén. El sentido de la familia radica en que ésta es proveedora, no solo de bienes materiales, sino también de protección, de valores culturales, y óigame bien esto, valores espirituales, que tienen que estar fundamentados sí o sí, hermano, en principios divinos. Y sobre todo, proveer todo lo relacionado concerniente a la estabilidad emocional. Amén. Una familia disfuncional no es capaz de ofrecer lo anteriormente mencionado. La familia disfuncional vive en crisis y en conflictos que impiden alcanzar un estado de armonía. Amén. Las familias disfuncionales no poseen armonía. Las familias disfuncionales fracasan a la hora de satisfacer las necesidades de los miembros que la integran. Son muchos los sistemas familiares disfuncionales que se presentan en la actualidad en la sociedad, pero es importante tener en cuenta que el problema es que muchas veces ninguno de los miembros de la familia ha conocido o sabe o ha aprendido cómo establecer, vivir, enseñar de manera correcta cómo se vive en familia. Amén. Y cómo se viven las relaciones. Las relaciones nosotros tenemos que construirlas. Y todo lo que se construye, sugiere unos recursos, sugieren unas habilidades, sugiere unas capacidades. Gracias a Dios porque el Señor nos lo ha provisto todo. Amén. Debemos conocer y entender que es en la familia donde se establecen los primeros vínculos. Es la familia el lugar de refugio, el lugar de seguridad. Es en la familia donde se protege de amenazas y de condicionamientos. Cuando se habla de familias disfuncionales, se debe tener también en cuenta que en estas familias disfuncionales se parte de unas marcadas características nocivas que se presentan en ellas, y son aspectos disfuncionales tales como, número uno, el abuso y el maltrato. Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque a veces nosotros creemos, lo dije anteriormente, que una familia que no está configurada de acuerdo a lo que enseña la palabra, entonces es disfuncional en sí misma, y no es así. Porque disfuncional es aquella que no provee, ya lo dije, todos los recursos que necesita la familia. Y el abuso y el maltrato, hermano, permítame decírselo, se presenta incluso en las familias de la iglesia. Y a veces a nosotros nos indispone o nos ponemos un poquito malucos porque nos hablan de este tipo de cosas. Pero hay un marcado maltrato en las familias de la iglesia. El esposo no sabe tratar a la esposa. Cree que por el hecho de que es su mujer, como la llaman, entonces tiene derecho a hablarle fuerte, a hablarle con palabras grotescas, a hacerla sentir como nada,
a hacerla sentir menos que él, a valorarla como no lo debe hacer, a desacreditarla y desprestigiarla delante de los otros. Y eso, hermano, déjeme decírselo, es inconcebible delante de la presencia de Dios. Porque el Señor dice la palabra, vosotros maridos, hay que vivid con ellas sabiamente, dando honor, escúcheme bien, dándole honor a la mujer como vaso más frágil, porque ella es coheredera de la vida. Y cuando usted y yo vamos a ver de la manera como Él nos trata a nosotros, dígame usted, ¿cuándo ha recibido un maltrato de parte de Dios? Dígame usted, cuando Él a nosotros, como su iglesia, como su esposa, nos ha hecho quedar mal delante de otros. No, nunca lo ha hecho. Cuando Él nos ha ridiculizado a nosotros, no, hermanos, porque Él sabe que nosotros hacemos parte de Él. Amén. Así dice la palabra, que la mujer es parte del hombre, pues del hombre fue tomada. Y en este caso, hermano, el maltrato, escúcheme bien, es inaceptable delante de Dios. Y quien lo haga tiene que vérselas con Dios. Escuche esto, hermano, si usted es un hombre maltratador, necesita arrepentirse. Si usted maltrata a su esposa, necesita arrepentirse. Si usted maltrata a sus hijos, necesita arrepentirse. Pues Dios no valida el maltrato. Aleluya. Aspectos disfuncionales como la invalidación emocional. Y eso es importante porque hay quienes no les importan las emociones ni los sentimientos del otro, y pasan por encima de ellos sin importar. Eso se llama egoísmo. Y el egoísmo, hermano, en la dinámica familiar es disfuncional. Y valgo yo, y valen mis sentimientos como valen también en igual nivel de consideración los de mi esposa. Y valen mis sentimientos y mis emociones como valen los de mis hijos, los de sus hijos. En esta condición disfuncional, al otro no le importa si se entiende o no se entienden sus emociones, sus estados emocionales, sus sentimientos, no les importan. Y el problema no es si se presentan o no se presentan. El problema es en la repercusión de estas disfunciones dentro de la dinámica familiar. Cuando hay presencia de niños en la casa, de hijos, ellos son fotocopiadoras que copian todo fielmente. Amén. Aspectos disfuncionales como la manifestación de diversas problemáticas. Hay cualquier cantidad de problemáticas en las familias que generan disfuncionalidad. Las familias disfuncionales suelen funcionar en escenarios altamente estresantes, permeadas por un gran número de problemáticas, muchas de ellas traídas de la sociedad. Amén. Por ejemplo, las adicciones. Por ejemplo, la prostitución. Por ejemplo, el crimen organizado, el desempleo, entre otros. El resultado es una estructura familiar caótica, desorganizada y violenta. Aspectos disfuncionales como la inestabilidad e inseguridad. Aspectos disfuncionales como el hermetismo frente al exterior. Cuando en la familia nosotros ocultamos todo. Cuando nosotros queremos que nadie se dé cuenta y la familia está sufriendo una situación nociva, dañina, sin buscar ayuda, sin que otros se den cuenta y sin obtener recursos que puedan favorecer eso que está generando disfuncionalidad. La parentalización
es cuando los hijos asumen roles que no les corresponden. Hay familias, hermanos, cantidades de familias donde los propios hijos son padres de sus hermanos, donde las propias hijas son madres de sus hermanos y hermanas, donde son quienes cuidan, son quienes enseñan, son quienes están dando pautas y ellos no poseen la capacidad para hacerlo. Se gestarán familias disfuncionales. El aglutinamiento y los límites difusos, donde la persona no conoce normas, donde la persona no reconoce límites. Y estamos nosotros viviendo una sociedad marcada por el desconocimiento de la norma y de los límites. Amén. La ambivalencia también genera disfuncionalidad en las familias. Y bueno, un sinnúmero de cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar qué es lo que está sucediendo en nuestras relaciones familiares. Algunos efectos de carácter psicológico de las familias disfuncionales es la dificultad, es decir, cosas que a futuro van a presentarse o presentarán los individuos por haber vivido en familias disfuncionales, o más bien familias con características disfuncionales. Será la dificultad de vinculación, será la tolerancia o la baja tolerancia a la frustración, la tolerancia o la incapacidad de tolerar la violencia, el aprendizaje de conducta o de conductas violentas, la ausencia o la incapacidad del orden y el sentido de dirección, las dificultades para gestionar los conflictos y otra cantidad de cosas, hermano, que si seguimos hablando de esto no nos alcanzaría el tiempo. Esto es lo que vive la sociedad. Y lo quise tomar un poco, aplicárselo a la iglesia, porque es que nosotros somos diferentes. Tenemos que ser diferentes, hermano. Nosotros tenemos una dirección. Nosotros tenemos principios. Nosotros tenemos una escala de valores. Tenemos un manual de vida. Esta es la palabra que nos guía. Este es nuestro manual de vida. Y aquí es donde tenemos que nosotros tener cuidado, hermanos, en términos de familia, en lo que nos enseña la palabra, porque es la familia, hermano, la familia es la que aporta los requisitos necesarios para el desarrollo, buen desarrollo de los niños. La familia es la que aporta los requisitos necesarios para el adecuado desarrollo en la etapa de la adolescencia. Es la familia la que aporta esos requisitos en el desarrollo de la juventud, en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo de la pareja. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes o tener claro que Dios está interesado en que nosotros seamos familias sanas. Amén. Que no venga la esposa llorando porque el esposo la maltrata. Que no venga el hijo llorando, o que ni siquiera venga, que no quiera venir, porque el padre vive esa conducta ambivalente en la familia, eso disfuncional. Aquí es uno y en la casa es otro. Aquí le habla a todo mundo y le sonríe a todo mundo. Allá en la casa parece que estuviera siempre comiendo ají o limón. Qué bonito, hermano, cuando nosotros sabemos que lo que Dios estableció es para nuestra salud. Amén. Nosotros vemos todos estos ejemplos de familia, los vemos aplicados en la palabra del Señor. Nosotros vemos una cantidad de dinámicas familiares en la palabra del Señor, que, como les dije anteriormente, podemos sustraer enseñanzas muy válidas y valiosas para nosotros. Y la invitación o la necesidad que tenemos, hermanos, es a adentrarnos en la palabra del Señor y sustraer de ella lo que nuestra familia necesita. Lo que la familia necesita, hermano, está en la palabra del Señor. Cualquier cosa, por mínima, por minúscula que parezca, Dios ya la tuvo en cuenta. Sabe qué es lo que necesitamos. Usted y yo solamente tenemos que conocerlo
Es decir, adentrarnos en la palabra, creerlo, guardarlo en el corazón y aplicarlo. Porque usted puede decir aquí con una voz fuerte, amén, pero no lo aplica. Y usted va y le dice a su esposa, usted fue que fue a decirle a los pastores que yo le pego, que yo la regaño, que yo la maltrato, que yo la insulto. Usted fue que fue a abrir, así le dice, usted fue que abrió la boca. Escuche, hermano, porque la palabra del Señor está diciendo que para que nuestras oraciones suban a la presencia de Dios, primero tenemos que tratar bien a la esposa. Y usted puede cantar muy bonito, y usted puede tocar muy bonito el instrumento, y usted puede hablar muy bonito afuera de Cristo, y usted puede tener los mejores vestidos y las mejores zapatillas, pero si usted no trata bien a su familia, Dios no lo aprueba. Dios no se agrada de su vida. Aleluya. Pero si usted es de esos que a la palabra de Dios inclina su oído y le dice, háblame porque yo quiero ser un siervo obediente, entonces es para usted la palabra, porque la palabra entrará a su corazón, redarguirá todo lo que es dañino, todo lo que se está haciendo mal, y usted por la palabra corregirá su conducta, su camino, y lo que hará Dios es que abrirá las puertas de los cielos. Amén. Quise tomar, hermanos, solamente un ejemplo de las familias en la palabra del Señor, y es el ejemplo de la familia de Noé. Usted y yo encontramos en la palabra del Señor que Noé, escuche lo que dice la palabra del Señor, era perfecto en sus generaciones. Capítulo 6 del libro de Génesis. Noé era perfecto en sus generaciones, y dice la palabra, con Dios caminó Noé. El solo hecho de que Dios lo reconozca, el solo hecho de que Dios dé el aval, le dé el visto bueno, hermano, es un parte de garantía para que lo que usted y yo hagamos, Dios lo bendiga. Dice la palabra, con Dios caminó Noé. Quiere decir, hermano, está sugiriendo la palabra que para poder ser agradable delante de Dios, para poder oír a Dios, para poder cumplir, conocer y cumplir la voluntad de Dios, hay que caminar con Dios. Usted no va a conocer la voluntad de Dios entre tanto ande por ahí inmiscuido en el mundo. No la va a conocer. Y no sea presuntuoso y diga, es que yo conozco la voluntad de Dios y es que yo he oído a Dios. Entre tanto usted no viva ni ande como Dios quiere que andemos. La palabra del Señor está diciendo, Dios lo dijo, Noé era un hombre que caminaba con Dios. Y usted y yo no podemos andar con el mundo y pretender andar con Dios. O somos de Él o no lo somos. O somos sus hijos o no lo somos. Amén. La palabra del Señor dice que fue a este hombre a quien Dios le habló. Y le habló una instrucción directa. Y déjeme decirlo otra vez, porque lo he dicho muchas veces, Dios no se anda con rodeos. Él da la orden y la da directa. Él no anda por ahí vacilando diciéndolo, mira a ver si corriges tu camino, no, si te bendigo, no, voy a ver si lo... No, él no lo hace. Él dice, a Noé le dice, hazte un arca. No se pone a vacilar ni a darle rodeos al asunto. Le dice, hazte un arca. Y el arca que le dice que le haga es un arca que tiene el diseño y el modelo de Dios. Porque no es el que usted y yo queramos, no era el que quisiera él, no es el que le pareciera a él, no era la madera que él quisiera conseguir. Dice la palabra que el Señor le dice, hazla y hazla de gofer. No es lo que usted y yo queramos, hermano. Y usted y yo tenemos que entender que el día
que decidimos seguir al Señor, renunciamos a nuestra voluntad. El día que usted y yo decidimos ser de Él, vivir para Él, cambiamos de dueño. Ahora nuestro dueño, nuestro Señor, se llama Jesucristo. Vivimos para Él, somos de Él, lo seguimos a Él, le servimos a Él. Aleluya. Y yo estoy orgulloso, hermano, de ser siervo de este Dios maravilloso. No me interesa servirle al mundo. Me interesa servirle a este Dios que ha hecho tanto por nosotros. Aleluya. Y le dice, hazte un arca. ¿Y sabe para quién era el arca? Era para la familia de Noé. No era para nadie más. Hermano, el arca que Dios ha construido es para nosotros y para nuestra familia. Porque a Él le plació escogernos a nosotros, porque le plació llamarnos, porque le plació salvarnos, porque le plació que nosotros disfrutáramos y viviéramos esto maravilloso que se llama evangelio. Aleluya. Usted y yo tenemos que estar orgullosos del evangelio. Que nos griten evangélicos, eso es lo más grande que usted y yo podemos tener. Y Noé escucha la voz de Dios. Oye, mi amado hermano, porque es que no es el diseño del mundo. No andes preocupado o confundido si el mundo diseña cualquier cantidad de arcas. Las pueden diseñar, las pueden crear, las pueden hacer, no importa. Pero nosotros tenemos diseño propio, diseño divino. Tenemos arca de salvación. Se llama Jesucristo de Nazaret. Y le dice a Noé, constrúyete un arca. Y mira, hermano, que las cosas de Dios son simples. Si al mundo hoy le dijeran, constrúyete un arca, entra en una competencia. A ver quiénes construyen el mejor arca. Pero a nosotros el Señor nos está diciendo, construye una cosa bonita. Porque es que Él no le interesan las apariencias. No le interesa eso. No le interesa que el mundo, hermano, vea otra cosa que no somos. El mundo está lleno de apariencias. Nosotros no podemos, hermano, no fuimos llamados a vivir de apariencias. O sea, quiere decir eso, que si usted tiene una familia en la que está viviendo de apariencias, hermano, no lo haga, desmonte eso y viva lo que Dios está mandando. Porque le dice el Señor, construye el arca, y le dice, y la harás de esta y esta manera. ¿Qué tenía? Tenía solo 3 pisos. Porque no era una cosa, aparentemente a los ojos de los hombres no era nada llamativo. Pero para lo que fue creada, hermano, tenía todo el sentido del mundo. Y Noé la construye el arca. Pero notemos, hermano, que la construye de acuerdo al diseño de Dios. Y el Señor nos está diciendo allí implícitamente en la palabra, nos está diciendo, si la construyes de acuerdo al modelo, al diseño mío, te garantizo que ni las cataratas del cielo la van a hundir. Te garantizo que las muchas aguas no la van a voltear. Te garantizo que nadie la podrá destruir. Él da parte de garantía, porque sabe que, hermano, empeña su palabra. Y si Él empeña su palabra, Él lo que dice, hermano, Él lo cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice, constrúyela así, mira, hermano, y sencillo. Le dice Noé, le vas a hacer una puerta. Ah, qué glorioso, hermano. Porque tiene solo una puerta. Esta arca solo tiene una puerta. Y solo tiene una ventana, y la ventana miraba hacia el cielo. Eso es importante, porque los hijos de Noé en algún momento tal vez quisieron mirar qué era lo que estaba pasando afuera. Pero hermano, no nos importa lo que esté pasando afuera. Usted y yo tenemos que gritarle al mundo, no nos importa lo que estás haciendo, cómo estás viviendo. Solo nos importa para términos, asuntos de salvación. Pero lo que nosotros necesitamos, en Él lo tenemos. En Él estamos completos. En Él estamos seguros. No nos hace falta nada.
Y le dice, ponle una puerta. Aleluya. Esta arca tiene una puerta. El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Dios, un día dijo y hoy nos dice, yo soy la puerta. Amén. El que por mí entrare será salvo. No son dos, no son tres puertas, no son 1000 puertas. Es solo una puerta. Es solamente un camino. Es solamente una verdad. Un Señor y Dios. Es solamente uno. Aleluya. Y mira, hermano, que si ellos querían ver algo, qué glorioso esto, lo único que podían mirar era hacia arriba. Si Noé quería ver algo, lo único que podía mirar era hacia arriba. Que nuestros ojos se cierren al mundo. Que los ojos de nuestra familia se cierren al mundo. No le construyas ventanas a tu casa. No lo hagas. No le construyas en los aposentos a ellos ventanas al mundo. No lo hagas. Porque el diseño del Señor solo tiene una ventana. Esa ventana tendrá que mirar siempre arriba. Amén. Y mire lo que no tenía. Lo que no tenía. No tenía un timón. No lo tenía. Porque sabe que no lo necesitaba. No tenía un capitán. Porque no lo necesitaba. Noé no le dijo a sus hijos, bueno, aquí en esta parte posterior o anterior o no sé, superior, va a estar el timón y yo voy a ser el capitán. No lo tenía. Porque no necesitaba timón y mucho menos capitán. Él era el timón y era el capitán. Esta arca, hermano, esta arca que se llama salvación, en la que ha de estar nuestra familia. Esta arca no tiene capitán humano. Él es el capitán. Esta arca no tiene timón. Él es el que la dirige. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo bonito de eso, hermano, es que cuando el Señor decide ya que es el tiempo, en el capítulo 7, el Señor dice en el capítulo 7, el verso 6, era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca. Pero no entró solo. Dice la palabra, y con él sus hijos, y con él su mujer, y con él las mujeres de sus hijos. Amén. Y esto es importante, ¿sabe por qué, hermanos? Porque cualquiera puede pensar o sugerir que la convivencia dentro del arca iba a ser difícil. Que la convivencia dentro del arca iba a ser insoportable. Porque tal vez uno iba a tener intereses y el otro otros. Pero no es así. La palabra del Señor dice que las familias que entraron fueron las mismas que salieron. La Biblia no describe qué sucedió dentro del arca. Posiblemente hubo allí algunas situaciones que se presentaron, pero como era conforme al diseño y plan de Dios, tuvieron que haber vivido de acuerdo a eso que Dios estableció. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de familia es la que nosotros somos? ¿Cómo es que estamos viviendo la dinámica familiar? ¿Qué es lo que has construido para tu familia? ¿Lo que has construido está de acuerdo al diseño de Dios? ¿O tú eres una rueda suelta que quiere rodar en su propio camino? ¿O tú eres de los que dicen, a mí no me interesa que me enseñen?
o yo sé mucho. Qué bueno, hermano, que hoy le dijéramos al Señor: nosotros te necesitamos a ti. Y necesitamos que tú corrijas nuestro camino. Nos hables cada día, nos guíes, nos des entendimiento, nos ilumines y nos ayudes para hacer tu voluntad. Quiero invitarles para que se pongan en pie. Y le vamos a dar gracias al Señor. Escucha, hermano, porque para muchos es confuso. Para muchos es confuso. Dijeron: ¿y cómo harán para vivir todas esas mujeres juntas, con todos esos hombres, con todos esos animales y bestias del campo? La respuesta es sencilla, la respuesta es simple. Ellos no estaban solos. Él estaba con ellos. Él estaba en medio de ellos. Y si Él está en la familia, hermano, todo va a estar bien. Que el león rugió porque tuvo hambre. Si Él está ahí, el león se tiene que quedar callado. Amén. Si la serpiente quiere picar, porque su naturaleza es picar, ella se tiene que aguantar las ganas de picar, porque Él está ahí. Él se va a levantar, Noé se va a levantar a maltratar a su esposa, y el Señor le dice: hey, ven, aquí estoy yo. Y si Él está, lo más importante es darle honor a Él. Yo quiero invitar a alguien que quiera pasar aquí adelante a presentar su familia, a presentar sus hijos, a presentar su casa, a presentar su esposo porque no es convertido al Señor, a presentar a su esposa porque no es convertida, a presentar a sus nietos tal vez porque están en las drogas. Yo le voy a invitar, pase un momento, hermano. Y si usted tal vez se sintió identificado con algún asunto de estos anteriormente mencionados, yo le voy a pedir en el nombre del Señor que se arrodille delante de Él y le diga humildemente: yo necesito que tú obres e intervengas en mi casa. Porque sabe, hermano, podemos ir a cualquier cantidad de lugares, buscar a personas capacitadas, intelectuales, con conocimiento y experiencia en términos y temas familiares, y eso está bien, yo no lo invalido, pero escúcheme, nadie como nuestro Dios, que conoce cómo nos hizo, sabe cómo nos hizo, que nos hace estar bien, que nos hace estar alegres, que es lo que nos hace estar tristes. Él conoce lo que necesitamos. Levanta tus manos a la presencia de Dios y pídele por tu familia y dile: te necesito, Señor, en mi casa. Quiero construirla para que sea una morada para ti. Quiero que te agrades de ella, Señor, que cuando la mires tú quieras habitar en medio de ella, que cuando tú la veas tu corazón se sienta alegre.